Ahora vamos a hablar con Camilo López Burián, que es politólogo, doctor en ciencia política, Universidad de la República, docente, investigador, que se ha especializado en la mirada a lo que a veces definimos como las derechas o las nuevas derechas, que ya no son tan nuevas porque hace capaz que cerca de una década que venimos hablando, por lo menos a nivel informativo, seguramente en la investigación académica desde antes, de estos fenómenos que tienen en el presidente estadounidense Donald Trump a quizás su principal referente global en este momento, pero que también lo tienen generando alianzas con líderes políticos muy cercanos. Para nosotros, tan cercanos geográficamente, culturalmente, como el presidente argentino Javier Milei, ¿no? Y Argentina y Estados Unidos, en el marco de esa cercanía política, han celebrado o están camino a hacerlo, cuando se vayan definiendo ciertos detalles, un acuerdo comercial que amerita análisis, y eso será disparador en la entrevista que ya empezamos con Camilo, a quien le agradecemos mucho la presencia en nuestro programa por primera vez. ¿Cómo andás, Camilo? Muchas gracias, Martín, por la invitación a todo el equipo de La Diaria. Un poco resumí algunos de los que han sido los asuntos de interés de tu trayectoria como docente, investigador, tu trayectoria académica, y nos parece interesante buscar conexiones entre ese campo de análisis y esto que yo mencionaba al final, ¿no? Tener un vecino tan cercano como Argentina, tan importante como Argentina, culturalmente tan cercano para el Uruguay, además, pese a todas las rivalidades que queramos poner arriba de la mesa, que tenga un vínculo como el que tiene ahora con Milei en la presidencia, tan fuerte con el Estados Unidos de Donald Trump, ¿no? Entonces, este acuerdo comercial del que se habla, ¿qué primeras reflexiones en función de tu campo de análisis dispara? Bueno, tiene una multiplicidad de aristas y de formas de abordarlo, ¿no? Es un acuerdo comercial que... una propuesta de acuerdo comercial que puede implicar un cambio fortísimo a nivel interno de la Argentina en términos de impactar en su estructura productiva, en su modelo de desarrollo, en la manera en que el derrotero, ¿no?, doméstico argentino viene. Tiene un impacto en términos de nuestra región y de la forma en la que la región, el barrio, ¿no?, el Mercosur se acomoda, el Mercosur se constituye. Y además tiene un impacto geopolítico muy, muy importante en lo que uno puede encontrar las disputas entre potencias que de alguna forma tienen distintas miradas y proyecciones sobre la región, en este caso Estados Unidos, pero también China está atrás de este asunto también, está la relación con Europa, está cómo se conciben esas relaciones, ¿no?, en marco de mayor o menor cercanía, de alguna forma, distintas formas de, no sé si llamarle subordinación, porque llamar subordinación también implica algunos juicios de valor en el contexto de esa, pero digamos, algún tipo de relación donde la asimetría de los jugadores hace que queden en situaciones dispares, ¿no? Donde en realidad uno puede mirar a Argentina, pero tiene que mirar a Argentina, tiene que mirar a Brasil. Hoy, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump, o creo que fue ayer, hoy es 21, ¿no? Entonces sí, fue ayer. Entonces ayer el gobierno de Donald Trump quita algunas de las penalidades arancelarias a Brasil, por ejemplo, de forma unilateral en productos tan importantes como el café, y tienen que ver con los efectos que el aumento de precios en Estados Unidos estaba llevando a la economía norteamericana. Entonces acá está Estados Unidos, está Brasil, Argentina, Estados Unidos, China, la Unión Europea. Y si uno todavía quisiese poner a esto una mirada como más general, como más global, debería entender esta discusión como una discusión de gran transformación del orden internacional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un orden internacional primero es un conjunto de capacidades materiales, ¿no? Un asunto clave en esta discusión de este acuerdo comercial, ¿qué nos visibiliza? Nos visibiliza, por ejemplo, la disputa de las grandes potencias por controlar recursos estratégicos claves para el desarrollo de la producción, de la producción industrial de punta, ¿no? Por ejemplo, vinculado al litio. Es un asunto que está vinculado a cómo se acceden a esos recursos. Entonces, hay grandes transformaciones económicas que impactan también en otras cuestiones que aparecen en este acuerdo, como temas vinculados a datos, a la economía digital. Esto muestra esa gran transformación que a su vez tiene impactos geopolíticos de cómo los países se proyectan sobre las regiones, que hacen al poder que tienen, pero que a su vez las grandes potencias en general, estoy pensando en China, en Estados Unidos, están en este momento contestando, impugnando una serie de valores, de reglas,
de la forma de relacionarse internacionalmente, que es como el gran clima de época. Antes uno podía pensar que Estados Unidos iba a defender una forma de hacer cosas en el ámbito internacional. Por ejemplo, obligando a que China entrara en ciertos entramados de reglas internacionales. Hoy no solamente China las impugna, sino también el Estados Unidos de Donald Trump lo hace. Hay quienes dicen que incluso China es más fiel a ciertas normas asociadas a principios liberales, siendo paradójicamente un país con un régimen de partido único gobernado por un partido comunista, y que es Estados Unidos, históricamente asociado a esas reglas, el que juega más afuera. Hay actores revisionistas del sistema, del orden internacional, y hay actores que directamente lo están contestando, lo están impugnando de una manera muy fuerte. ¿Quiénes son los revisionistas y quiénes son los otros? Bueno, es bastante difícil hacer divisiones claras, ¿no? Nosotros estamos con un equipo de trabajo analizando discursos y votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas y en distintos organismos y armando como mapas de cómo se comportan. Y uno encuentra clústeres de acciones y de discursos muy similares, ¿no? Y uno encuentra a Donald Trump, a Bolsonaro, a Boris Johnson, a Erdogan, a Orbán, a Netanyahu, más o menos en un bloque, ¿no? Pero en algunos asuntos vinculados a valores, a normas, también aparecen figuras como Daniel Ortega, como Maduro, países con gobiernos islámicos muy conservadores. Entonces es muy difícil, por ejemplo, distinguir ese bloque que impugna, contesta valores vinculados, por ejemplo, a temas de género, temas de salud global. Hay como una situación donde estos valores, estas instituciones, en el contexto de una gran transformación, como les decía originalmente, de capacidades materiales, ¿no? De un mundo que está cambiando, una economía que es más financiarizada, más transnacional, más digital, que rearma el tablero y que hay intereses en pugna, hace que estos actores emergentes impugnen reglas que ordenaban ese juego. Es un poco complejo de pensar, pero detrás de estas movidas lo que tenemos es una gran crisis del orden internacional de cuño liberal, impugnado o incluso por quien originalmente era uno de sus sostenedores, que era Estados Unidos. Cosa que en otros momentos también ha pasado, ¿no? Ah, sí, vos decís que no es en ese sentido necesariamente novedoso. Estados Unidos, cuando uno mira el otro día en una clase hacía el juego de contarles, había un tiempo donde Europa tenía tambores de guerra, donde en Oriente se deconstruía geopolíticamente el escenario, pasaba lo mismo en Eurasia, acababa de una pandemia circulaba por Europa y emprendedores políticos de extrema derecha movilizaban a las masas y se criticaban, había problemas con las migraciones, con la recepción de la gente y se discutían las formas del uso del cuerpo y los cambios en la cultura. Esa década es la década de 1920. ¿No? Obviamente la historia no se repite. Pero el periodo de entreguerra, estamos hablando. Y en ese momento, la construcción de un organismo multilateral como la Sociedad de Naciones no recibió de Estados Unidos el sustento necesario para mantenerse, ¿no? Como cuando tú me decías, bueno, ahora Argentina se acerca a Estados Unidos. La historia de las relaciones exteriores e internacionales entre Argentina y Estados Unidos y entre Argentina y los grandes imperios o las grandes potencias en su momento también tiene cosas que nos informan lo que sucede ahora, ¿no? Por ejemplo, el debate hoy en Argentina compara la reacción de la Argentina de los 30 de la década de 1930 con la Argentina de Milei, ¿no? Cuando Argentina en la década del 30 toma un pacto con Gran Bretaña en el contexto de la crisis de 1929. Lo que les quiero decir es, para pensar, ¿no? Como plantearles para pensar, estamos en un momento de una gran descomposición orgánica de un orden que genera un escenario muy incierto donde no sabemos hacia dónde vamos. Es inexorable en ese contexto, porque finalmente el surgimiento de una figura como la de Trump y su vigencia siempre se asocia al, no sé si decir último, pero a un intento, en función de una forma de ver las cosas determinada de Estados Unidos, por evitar su caída en tanto principal potencia a manos de China en esa pulseada que está planteada. ¿Es inexorable pensar que en algún momento eso va a ocurrir? ¿O en todo caso es un partido que se está jugando? A ver, el presente es el derrotero de una historia que tiene miles de futuros posibles.
y donde hay muchísima más agencia, muchísima más capacidad. Cuando ocurren estos grandes cambios estructurales en los que estamos, probablemente cuando pase el tiempo, veamos el tiempo histórico que estamos viviendo hoy con otra perspectiva y veamos que es un momento de transformación muy importante, esto da espacio a la agencia. ¿No? Hay cosas que hay muchos futuros posibles. Yo creo que no hay que pensar de que estamos en un tiempo de transición entre una cosa y otra. No está muy claro hacia dónde va. Yo creo que no solamente hay que pensarlo en términos de estados. Yo creo que esta lógica de tensión geopolítica es un síntoma o es un elemento visible de esta gran crisis de orden, ¿no? Están cambiando la economía, está cambiando, esto genera impactos en las sociedades, generan insatisfacciones, esas insatisfacciones son movilizadas por emprendedores políticos que logran canalizar, ¿no? Transformar la esperanza, sustituir la esperanza con el miedo, ¿no? Estas son generaciones que están sintiendo que el futuro de sus hijos va a ser peor que su propio futuro, son generaciones a nivel global, ¿no? Si uno mira datos de opinión pública global, que muestran que sienten que las élites tienen economías amañadas a favor de sus propios intereses, que no les representan, que incluso estarían a favor de algunas salidas políticas donde la autoridad se concentre, la democracia no muestra satisfacción en muchos países. Bueno, esto es un clima de época que hay que atender. Y este juego geopolítico que vemos es parte de este asunto, ¿no? Obviamente, los lentes que elegimos para ver la realidad condicionan lo que vemos. Podríamos hacer una lectura de polaridades, tensiones. Ahora, lo que no podríamos hablar es de una nueva guerra fría, sino-estadounidense, o comparar esta confrontación a la confrontación que durante décadas tuvo Estados Unidos con la Unión Soviética. ¿Por qué? Primero porque hay lazos de interdependencia económica, por ejemplo, en una dimensión entre China y Estados Unidos que soviéticos y estadounidenses no tuvieron, ¿no? O sea, el grado de relación entre China y Estados Unidos es bastante más imbricado. Y después podríamos cuestionar si China tiene el deseo de exportar un modelo a otros estados, como sí de alguna forma lo tuvo la Unión Soviética. Interpreto por cómo formulás la pregunta que la respuesta más probable, desde tu interpretación, valga la redundancia, es que no, que China no persigue eso. Yo la verdad, primero no soy un estudioso de China en profundidad como para poder contestar esto con una precisión quirúrgica. Las interpretaciones que he leído más en general sobre esta visión que muestra la confrontación cuestiona un poco este planteo, ¿no? Pero bueno, habría que conocer más en cercanía, pensar si esto no está ocurriendo en el espacio de influencia de China a nivel regional, ¿no? Tendemos a pensar el mundo muy desde el lugar en el que estamos y desde una lente muy occidental, ¿no? Y conocemos a veces poco de lo que ocurre, o tenemos miradas. Por ejemplo, tenemos sobre India muchas veces la mirada de una de las democracias, de la democracia con más personas, y sin embargo el partido de Narendra Modi es un partido que, entre otras cosas, propone el supremacismo de la etnia hindú, de la religión hindú sobre los demás, y excluye a los musulmanes, y tiene sectores de su partido militarizados. O sea, y sin embargo... Es un líder nacionalista. Por eso, visto desde lejos, uno se queda con el trazo grueso. Cuando empieza a acercarse al caso, dice, bueno, aquí hay otras cosas. Volviendo a la región, hace un rato cuando hablábamos de asuntos que no están vinculados directamente con lo que estamos abordando con vos, Lucas Silva menciona, bueno, cómo en el marco de las políticas de combate al narcotráfico, que también es un fenómeno que interactúa con algunos de estos hechos, el reciente cambio de gobierno en Bolivia podía implicar, luego de años de relaciones interrumpidas, rotas entre Bolivia y Estados Unidos, una vuelta de Estados Unidos a través de la DEA, su agencia de políticas antidrogas, a instalarse en la región, sobre todo en Bolivia, producto de los niveles de producción de coca, las plantaciones que hay allí, que históricamente han sido usadas muchas veces para señalamientos hacia Bolivia. Recordemos el rol del expresidente Evo Morales al momento de correr esa mirada y plantear otras cuestiones, ¿no? Hasta culturales, podríamos decir.
Empezamos hablando de la cercanía política actual de Estados Unidos con la Argentina de Milei. Efectivamente estamos en un tiempo en el que vos sentís que Estados Unidos, y Estados Unidos, con una figura como Trump, asociada a esas derechas de los que vos sos bastante conocedor, está mirando más a nuestra región. ¿Se puede decir que hay un cambio con respecto a lo que fueron muchos años en los que el discurso, la interpretación era el patio trasero, o esta zona en particular de América quedó olvidada? La mirada histórica larga, o de mediana duración en realidad, que nos lleva a principios del siglo XXI, ocurre que cuando Estados Unidos entra en aquella cruzada de guerra contra el terror, toda la mirada en esa clave luego del 11 de septiembre del 2001, la región pierde centralidad en la agenda y hay un avance de una China que empieza a partir del ciclo, del boom de las commodities, a tener un posicionamiento en la región muy fuerte y de ingreso político. Hay estudios, investigaciones que muestran que China se posiciona con intereses políticos y estratégicos, colocando dinero, haciendo inversiones, ¿no?, para poblar, para tomar lugares claves de ese posicionamiento. Entre los que Argentina también tiene algunos asuntos, ¿no? Tiene una inversión, tiene inversiones chinas en algunos aspectos estratégicos que vistos desde afuera pueden ser estratégicos para Estados Unidos. O sea, primero ocurre eso, Estados Unidos tiene hoy un reposicionamiento, estamos en un proceso donde la política exterior estadounidense tiene como primer elemento un fuerte rechazo al multilateralismo, a los espacios de diálogo multilateral, a tender a bilateralizar las discusiones y hacerlas en clave realista, en clave de imposición de poder. Y así es un poco como está funcionando la política exterior estadounidense, que impugna los espacios multilaterales, los acuerdos multilaterales, y que juega de esa forma. Y a su vez Estados Unidos tiene intereses, y tiene intereses en cosas y en situaciones en la región, ¿no? La región ha empezado a tener momentos de interés para Estados Unidos. Ya, por ejemplo, luego de la crisis de los misiles de la década del 60, la próxima vez, la vez posterior en la que las potencias estuvieron posicionadas en la región han tenido que ver con la crisis de Venezuela, ¿no?, donde tenemos a Rusia, a China, a Estados Unidos de vuelta en el tablero, ¿no? Acá hay un asunto, y doy un paso atrás para poner una mirada sobre esto, que es complejo separar economía y política, como dos cosas que van... A pesar de que muchas veces nuestros gobernantes utilizan en el discurso político la idea de uno puede comerciar con todo el mundo, pero no. Pongamos un ejemplo. El gobierno... El presidente de la calle Pou, un apunte nomás, todo el tiempo repetía esa frase que hay quienes le atribuyen a Churchill. Es de Lord Palmerston, de los intereses. En los países no tienen amigos, tienen intereses, como una forma de decir, acá se trata de cosechar vínculos para hacer negocios, no hagan interpretaciones políticas, ¿no? Es una vieja mirada... un poco lo contrario a lo que vos estás planteando. Es una vieja mirada herrerista de la política exterior, ¿no? Herrera, cuando le preguntaban por las dictaduras, decían dictaduras, pero muy de ellos, es un problema interno de esos países, no nos metamos en esos asuntos. Sin embargo, después las visiones del presidente de la calle Pou fueron cambiando al punto de ser parte de sus discursos en el ámbito regional, en relación a Nicaragua, a Venezuela, ¿no? Eso, también hay que ver esas transformaciones y la relación de la política exterior con la política doméstica. Lo que vos planteás es otra cosa, entonces. No, lo que digo no es una cuestión de discusión con el enfoque político, sino que la separación, las decisiones económicas y las decisiones políticas están atadas. Por ejemplo, este acuerdo de Estados Unidos con Argentina coloca en la pauta de discusión que hay algunos asuntos económicos en la relación Argentina-Estados Unidos que están sujetas a los lineamientos de seguridad nacional de Estados Unidos. Por ejemplo, en términos de inversiones. Para de alguna manera condicionar quiénes pueden invertir en sectores estratégicos en Argentina. Por ejemplo, en torno al litio. ¿Ah? Y esto es una forma de condicionar, ¿no? Y habla de la democracia, y habla de frenar la acción de empresas estatales o del Estado, ¿no? Hay como una especie de mirada velada donde China aparece en todo este planteo, ¿no? Y hay aspectos vinculados a la circulación de los datos, de la economía digital. Entonces, separar economía y política en términos analíticos, uno en el discurso político puede hacer lo que quiera. Lo que quiero plantear es que cuando uno decide
estar en un lugar y toma decisiones económicas, por ejemplo, en términos de telecomunicaciones, está también asociándose a decisiones que son estratégicas y que tienen que ver con otras dimensiones y que no podemos ignorar. Y este acuerdo, o esta idea de acuerdo de Estados Unidos con Argentina, viene en esa línea, tiene una lectura política muy relevante y que, entre otras cosas, coloca a Argentina en un lugar de la lógica de proyección estadounidense en la región, que tiene un secretario de Estado como Marco Rubio, que tiene una visión sobre la región muy particular, que tematiza América Latina de una manera. Esto también debería leerse como continuidad de las posiciones que el Comando Sur ha tenido sobre la región, que colocan a China, que colocan a Rusia como riesgos, como amenazas en esta situación. Esto hay que verlo en ese juego estratégico político. Por eso les decía, sin separar economía de política, o tratando de visibilizar esos puntos, ¿no? Que hacía la salvedad que muchas veces los actores, porque políticamente lo necesitan, hacen esa distinción. Pero no quiere decir que analíticamente eso nos rinda para comprender la situación. Y en clave de la lógica política que se da hacia adentro de nuestros países, hablo en plural, de nuestra región, tener un vecino que tiene esta cercanía con Trump, ¿es una inyección para las derechas alternativas, para un endurecimiento de sus posiciones en lo que históricamente fueron partidos conservadores más bien clásicos en nuestros países? ¿Entendés que hay que seguir ese proceso de cómo puede incidir que una potencia como Estados Unidos, liderada por Trump, ahora mire tanto a nuestros países? Una cosa que es interesante, te contaba recién, ponía acá en la mesa el asunto, estamos estudiando la acción de estos actores en la Asamblea General y en el ámbito de Naciones Unidas. Y una cosa que encontramos es un efecto Trump, ¿no? Que la presencia de Trump hace que estos actores no solamente hablen más, sino que hagan cosas que antes no hacían. Es una hipótesis para tener presente. Yo creo que aquí hay que pensar más allá de los estados, ¿no? Hay una red de relaciones de estos actores, de estas derechas, que interactúan y que circulan por la región de una manera muy fuerte, ¿no? El espaldarazo de Trump para algunos de estos actores ha sido positivo. Bueno, hay lecturas sobre la influencia de el sostén económico financiero de Argentina para Milei en el contexto político, en el contexto electoral. Esa es una lectura que hemos tenido y que hemos visto por allí. También esto tiene como contracara que todo esto que estamos discutiendo se sostiene en una afinidad ideológica en un momento particular, ¿no? Que mañana puede cambiar. Eso por una parte. Pero también por otra parte hay las acciones de Trump sobre la región han tenido los efectos negativos también. Pensemos, por ejemplo, que cuando las marchas en la Avenida Paulista a favor de que fuera de que no fuera preso el expresidente Jair Bolsonaro, llevaron a que en la Avenida Paulista se desplegara, además de los carteles de SOS Estados Unidos, que hemos visto más de una vez, se desplegara una gran bandera estadounidense. Y eso le permitió a la izquierda brasileña volver a levantar un posicionamiento nacionalista que abroqueló algo más que el PT en una posición crítica que levantó elementos nacionalistas de distinto carácter. Entonces, todo siempre tiene sus bemoles. Y después hay una red de conexiones transnacionales donde pasa dinero, donde pasan formas de hacer política, repertorios, ideas, circulaciones de líderes que muchas veces no vemos y que constantemente ocurren. Y es como una especie de juego de muñecas rusas, donde hay organizaciones de la sociedad civil, think tanks, partidos, plataformas, agrupaciones, y uno puede seguir los nombres y encontrarlos constantemente vinculados. Ya tenemos que cerrar, Camilo, la entrevista. Para respuesta breve, quiero preguntarte particularmente por el caso chileno, ya que bajamos a la región y a las nuevas derechas, porque, bueno, falta todavía bastante, unas 3 semanas para el balotaje chileno, pero hay quienes dicen que está posicionado como favorito un hombre al que se define como de ultraderecha, como José Antonio Kast. Pero claro, las derechas hacia adentro tienen matices, diferencias, hay más soberanistas, hay más liberales en lo económico, hay más nacionalistas, hay más militaristas. ¿Qué es Kast? José Antonio Kast, yo he visto muchas miradas sobre Chile.
y me sorprende mucho el grado en que muchas veces algunos analistas chilenos miran el escenario, ¿no? Porque claro, acá hasta ahora le creció una derecha distinta. Johannes Kaiser. Exactamente. O sea, que quedó creo que cuarto en las elecciones. Sí. Y además un populismo que yo tiendo a pensar que es un actor de derecha también, a pesar de que dice no soy ni una cosa ni otra. Parisi, que quedó tercero. Exactamente. ¿Qué es Kast? Bueno, Kast para mí es parte de esta gran familia de nuevas derechas ultristas, de un fuerte contenido antiglobalista. Uno puede encontrar este mismo rechazo a los organismos internacionales, a la Agenda 2030 como una agenda impuesta por las Naciones Unidas, por las élites no electas, con un fuerte contenido nacional soberanista, pero que comparte con una persona como Kaiser el rechazo a toda regulación o constitucionalización o construcción de normas o de ideas por fuera del espacio. Uno son antiglobalistas por nacional soberanistas como es Kast y el otro lo es por individualista. ¿Ah? Pero los une ese mínimo común denominador. Y además, yo creo que hay un elemento muy fuerte que no solamente lo tiene Kaiser, no solamente lo tiene Kast, sino también lo tiene Matei, es que de alguna forma tienen elementos nostálgicos con la dictadura de Pinochet, ¿no? Y que tienen discursos que cuestionan o ponen... que es un elemento clásico de estas derechas, repolitizan asuntos y rediscuten y corren el espacio de lo aceptable en el marco de la discusión, entre otras cosas, sobre la memoria histórica y la democracia, ¿no? Y ese es un elemento muy, muy complejo. Lo interesante es que va pasando en la región, que tuvimos un Bolsonaro, que tenemos un Bukele, que tenemos un Milei, que ahora probablemente tengamos un Kast, o sea, la región sigue moviéndose así, sin que tengamos que pensar en olas, en giros, sino lo que ocurre es que generalmente los oficialismos no ganan las reelecciones y eso muestra esta insatisfacción del inicio de crisis de orden general que les decíamos al comienzo de nuestra conversación. Hay una gran insatisfacción hija de una gran transformación. Gracias, Camilo, por esta visita a la mañana de La Diaria. Gracias a ustedes por la invitación.